estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Erika Argüelles y me acompaña el profesor Josian García. Efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3, en la que hablaremos del lenguaje teatral y los diálogos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Recordemos nuestro aprendizaje esperado. Reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída. Y nuestro propósito, analizar el lenguaje de obras de teatro. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos en la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En esta sesión trabajaremos con diversos textos dramáticos como El perro del hortelano de Lope de Vega, Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo y Becket o El honor de Dios de Jean Anouilh, así como un fragmento del texto narrativo de Cuento contemporáneo de Ángel de Campo. Alumnas y alumnos que nos siguen, quiero contarles que con otro grupo de estudiantes estamos trabajando los textos que contienen los diálogos de las obras dramáticas, eso que conocemos también con el nombre de guión. Para levantar el telón, como se dice en el teatro, les pedí a mis alumnos que eligieran un fragmento para analizar los elementos que le conforman. Un equipo me preguntó si podía trabajar con la adaptación de un cuento a texto dramático y me pareció también una buena opción. Aquí les comparto el material que me mostraron y les invito a que sigan conmigo su lectura. La mesa chica, Ángel de Campo. ¡Qué muchachería! Muy quietecitos, ¿eh? No den su plato, no dejen su cubierto y cállense. Ya se les va a servir. A su lugar. Al que se pare, no le sirvo. Siéntate, José. Vayan pasando sus platos. No me pidan porque me atarantan. A su hora se les dará. Respondía poniendo en ridículo al solicitante. Observen bien el texto y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuántos personajes intervienen en el diálogo? ¿Puedes hacer una breve descripción de los personajes? ¿Qué le faltaría a la adaptación para que pudiéramos hacer su lectura en atril de forma correcta? Este pequeño texto será nuestro reto en esta sesión. Fíjense muy bien, porque ustedes irán complementando los elementos que faltan. Si observan, aunque el guión se indica en qué momento entran los diálogos, no existe ninguna otra referencia y eso nos impide conocer quién está en diálogo y cuántos personajes intervienen en la escena. Del texto podemos inferir que hay una persona adulta, pues al principio se dirige a unos niños, pero si quisiéramos leerlo tendríamos que ponernos de acuerdo para saber cuándo intervenir, ya que no lo detalla el texto. Creo que alcanzan a percibir que le hace falta algo más, pero si no tienen claro qué es, presten atención a la sesión para que lo podamos corregir. El texto teatral se diferencia del narrativo en que la historia se cuenta por medio de diálogos. Por lo tanto, en un texto dramático encontramos dos tipos de texto. El primario, aquel que pronuncian los personajes y que identificamos como diálogos, y el texto secundario, que nos ayuda a comprender la situación y a conocer todos aquellos datos imprescindibles para la narración, es decir, las acotaciones.
Para ejemplificar estos textos, durante la sesión trabajaremos con algunos fragmentos de obras dramáticas. Comenzaremos con Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, escrita en 1948. En ella se pone en escena a 3 generaciones que habitan un mismo inmueble para representar la frustración social y existencial en la vida española de la primera mitad del siglo XX. A través de las historias de distintos vecinos que se reúnen en torno a la escalera, se construye una crítica sobre la pobreza y la desesperanza en la sociedad española, que termina generando entre los personajes resentimiento, envidias, mentiras y rencor. Leamos un fragmento de esta historia. La luz, 2 pesetas. La luz, 4.10. ¡Dios mío! ¡Cada vez más caro! No sé cómo vamos a poder vivir. Ya. ¿Es que no sabe hacer otra cosa que elevar la tarifa? Menuda ladronera la compañía. Le debía dar vergüenza chuparnos la sangre de esa manera. Y todavía se ríe. No me río, señora. Buenos días. La luz, 6.65. Regresemos sobre la lectura que acabamos de hacer. ¿Notaron que hubo 2 párrafos cuya lectura omitimos? ¿Y en qué lugar se encontraban? ¿Observaron que no leímos algunas frases que estaban escritas entre paréntesis? No leímos ciertos fragmentos porque forman parte del texto secundario, es decir, de las acotaciones. Y aunque estas son sumamente importantes, están escritas para que las lean el director y los actores, no el público. No se preocupen, más adelante hablaremos sobre estos textos secundarios o acotaciones. También espero que hayan notado que después del título y autor se encontraba un subtítulo muy grande que decía Acto Primero. La estructura de las obras dramáticas está compuesto por actos, cuadros y escenas. Los actos son los periodos de tiempo más largos en los que se divide la obra. Normalmente están marcados por un oscuro cuando se apagan las luces, por la caída del telón o un receso. Dentro de cada acto podemos encontrar escenas y cuadros. Las escenas son las partes en que se dividen los actos. Decimos que hay un cambio de escena cuando se produce el cambio sobre la escena anterior. Entra o sale un personaje, se cambia de espacio. ¿Y cuáles son las partes en que se dividen los actos? En escenas. ¿Cuántos actos debe de tener un texto dramático, profesora Erika? Hasta el siglo XVIII, la mayoría de los textos dramáticos se conformaban de 5 actos, pero este formato cambió con el tiempo y los textos actuales tienen generalmente 3, y hay algunos muy cortos que tienen solo un acto. Si analizamos el fragmento, este nos muestra el inicio del primer acto y posteriormente tenemos una sucesión de escenas. En la primera aparecen el cobrador y Generosa, y se marca el cambio de escena con la aparición de Paca. Otro aspecto interesante para comentar con las alumnas y los alumnos es cómo transcurre y se manipula el texto dramático. En el teatro no se puede representar más que una cosa a la vez. Digamos que no pueden representarse acciones que sucedan de manera simultánea. Los espectadores presencian una escena a la vez, aunque haya varios personajes involucrados. Además, el dramaturgo o autor de la obra tiene la libertad de manipular el tiempo y las situaciones como mejor le convenga a la historia que quiere contar. Puede ir hacia atrás o hacia adelante en el tiempo y manejar la duración como prefiera. A partir del diálogo y las acciones se puede presentar una historia cuyo antes y después solo resulta accesible a través de las palabras de los personajes, es decir,
En un breve diálogo puede comunicarse al espectador que han pasado 5 minutos o 3 años. Y esto proporciona los referentes necesarios para entender la situación y el conflicto. Por ejemplo, esta obra se divide en 3 actos y cada uno de ellos lo representa una generación diferente. Por lo tanto, es una sucesión de años en la historia. El primer acto transcurre en un día de 1919. Carmina y Fernando, 2 jóvenes que viven en un modesto inmueble, se encuentran en el rellano o casinillo de la escalera. El segundo acto tiene lugar 10 años después. Urbano le pide a Carmina que lo acepte por esposo. Elvira y Fernando se han casado. El tercer acto sucede en 1949, año en que se estrenó la obra. Fernando, hijo de Elvira y Fernando, y Carmina, hija de Urbano y Carmina, están enamorados, pero sus padres han prohibido esta relación debido a la amargura y la frustración que les produce su propio fracaso. Si la extensión de la historia que se requiere presentar es larga, deberá estar condensada para poder adecuarse al tiempo de escenificación. Cuanto mayor es la diferencia entre la extensión de la historia y el discurso, más necesidad hay de utilizar recursos temporales, tales como elipsis, analepsis o prolepsis. ¿Les parece si repasamos estos conceptos con ayuda del siguiente video? Además de la elipsis, que nos permite hacer saltos de tiempo en una línea narrativa, existen otros 2 recursos temporales muy importantes para contar una historia: el flashback y el flash forward. A estos recursos también se les llama analepsis y prolepsis, respectivamente. En programas anteriores, dijimos que el flashback se usa para narrar partes de la historia que se encuentran en el pasado de los personajes. Con el uso de la elipsis, el flashback y el flash forward, las obras no nos muestran solo lo que ocurre en el instante de la historia, sino que nos dan información sobre el pasado de los personajes y su posible destino. En literatura, hay una gran cantidad de ejemplos del uso de flashback y flash forward. Por ejemplo, el inicio del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Aquí, el personaje se encuentra preso por un crimen que cometió en el pasado y se dispone a narrarnos una historia. De este modo, en el relato se produce un flashback, al haber un tiempo presente, la cárcel, y un momento pasado, el crimen. Por otra parte, el inicio de la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, nos indica un claro flash forward. Escucha bien el siguiente fragmento. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. En esta frase, el narrador nos anuncia que el personaje se levantó de madrugada y que más tarde será asesinado. En este caso, a los lectores nos hacen saber de un evento que ocurrirá en el futuro de la vida del personaje, y por eso se trata de un flash forward. Para apoyar esos cambios de tiempo se pueden ayudar de otros recursos. Por ejemplo, una alusión verbal de un personaje, una frase, un cambio en el decorado, una iluminación diferente. Comprobemos estos elementos de espacio y tiempo en el siguiente fragmento de la obra Becket o El honor de Dios. Es una obra de teatro escrita en francés por Jean Anouilh. Se trata de una representación del conflicto entre Thomas Becket y el rey Enrique II de Inglaterra, que conduce al asesinato de Becket en 1170. Vamos a leer las primeras acotaciones para tener una idea del lugar y la época en que se sitúan. Acto primero. Cuadro primero. La catedral. Fondo neutro. Columnas esparcidas. La tumba de Becket en mitad del escenario. Una losa con su nombre esculpido.
2 soldados se apostan a lo lejos. Entra el rey con su corona, un paje le sigue a distancia. El rey duda un momento, se quita el manto, torso desnudo, cae de rodillas, rezando ante la tumba detrás de las columnas, entre las tinieblas, adivinamos unas sombras inquietantes. Ahora le pediré a la profesora Erika que me apoye con la lectura de Beckett y yo leeré al rey. Tomás Beckett, ¿estás contento? Aquí me tienes, desnudo, esperando a los frailes de tu orden. ¿Qué fin más triste ha tenido nuestra historia? Tú, pudriéndote bajo esa losa, con el cuerpo atravesado por los cuchillos de mis varones, y yo aquí, como un cretino, con el torso desnudo, expuesto a las corrientes del aire, esperando a que tus frailes vengan a azotarme. ¿No hubiera sido mejor habernos entendido? No podíamos entendernos. Yo te dije todo, excepto el honor del reino. Y yo te contesté, todo, excepto el honor de Dios. Era un diálogo entre sordos. Qué frío hacía en la llanura de la Ferté, Fernán, la última vez que nos vimos. Es curioso, siempre hizo frío en nuestra historia, menos al principio, cuando éramos amigos y salíamos juntos de correrías en busca de mujeres. El texto que acabamos de leer corresponde a la acotación escénica con que se inicia la obra. Observa que en ella están presentes ciertos indicadores temporales que informan acerca del tiempo histórico en el que se desarrolla. Pues al situar la acción en la tumba de Beckett, nos indica que la historia se moverá hacia atrás en el tiempo. Después, dentro del diálogo, los personajes saltan de un momento a otro, nos llevan a ese tiempo en que eran amigos y se llevaban bien, y vuelven a los momentos de sus diferencias hasta terminar en la ejecución de Beckett por parte del rey. Practiquemos un poco con estos diálogos. 1. ¿Qué tiempo verbal predomina en el texto? ¿Presente, pasado o futuro? 2. ¿Cuánto tiempo transcurre aproximadamente a lo largo de los diálogos leídos? 3. ¿En dónde ocurre la acción? Vamos a contestar juntos, comenzando por la pregunta final. El lugar es la tumba de Beckett, en la catedral. Esa información la tomamos de la acotación inicial. ¿Cuánto tiempo transcurre? Al inicio, unos minutos, pero posteriormente en el desarrollo de la conversación retroceden muchos años. ¿Qué tiempo verbal predomina en el texto? Comienza con presente, pero posteriormente vemos los verbos en pasado y pospretérito, ya sea en sus tiempos simples como en sus tiempos compuestos, e incluso algunos subjuntivos que no manejan un tiempo en sí, sino un deseo. La analepsis es una técnica utilizada tanto en el cine y la televisión como en la literatura que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Se utiliza con bastante frecuencia para recordar eventos o desarrollar más profundamente el carácter de un personaje. Es una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje, diferente al raconto, que es también un quiebre en el relato, volviendo al pasado mucho más pausado y menos repentino, pues casi siempre consiste en un personaje contando algo que sucedió en el pasado, pero sin romper la escena. Los textos dramáticos están construidos para ser actuados y sus componentes pueden variar según la época, el estilo al que pertenece el autor o la obra en sí. Esto es muy evidente con las acotaciones, que en las tragedias griegas son casi inexistentes,
Por ejemplo, mientras que en las obras que pertenecen al periodo conocido como el clasicismo francés, las componía el autor al montar la obra con los actores y recibían el nombre de didascalias. En el caso de las obras de teatro del Siglo de Oro español, las acotaciones estaban muy poco desarrolladas y para ilustrarlo mostraremos un fragmento de El perro del hortelano, de Lope de Vega, una comedia publicada en 1618. Como dato curioso, diremos que el título hace referencia a una expresión idiomática que dice de alguien que es como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. El perro es un animal que no come las verduras del huerto de su amo, pero no deja que los demás animales las coman. Todas las frases tienen relación con la obra, pues en ella la condesa Diana no puede amar a Teodoro y por eso no le deja amar ni ser amado por cualquier otra persona. Leamos un fragmento del acto primero, donde la condesa de Béflor, Diana, conversa con Fabio, un criado. ¿Llama vuestra señoría? Para la cólera mía, gusto esa flema me da. Corred necio en hora mala, pues merecéis este nombre, y mirad quién es un hombre que salió de aquesta sala. ¿De esta sala? Caminad y responded con los pies. Voy tras él. ¿Sabed quién es? ¿Hay tal traición, tal maldad? Esperemos que al seguir la lectura hayan observado al inicio la frase "sale Fabio criado", que se encuentra entre paréntesis. Se trata de una acotación y puede ir entre paréntesis, corchetes y en algunos casos comillas. Si se encuentra dentro del texto, puede escribirse en negritas o letras cursivas. Si comparamos este último fragmento con otros que hemos leído, notaremos que es mucho más escueto y que no hace más que anotar las entradas y salidas de los personajes. Estas acotaciones las utilizan tanto el director como los actores para interpretar la obra según el punto de vista del autor, indicando los detalles físicos de la escena. Esto implica la escenografía. El movimiento de los personajes puede situar la obra en el espacio y el tiempo, puntualizar cómo deben aparecer vestidos los personajes, etc. La finalidad última es el efecto que se pretende provocar en el público. Otro elemento del lenguaje que podemos observar en el fragmento anterior es el contraste de estilos. Se busca valerse del contraste entre los estilos de lenguaje de los personajes con una finalidad dramática, la de caracterizar al personaje por su modo de hablar, que de una u otra forma permite tener el lenguaje del pícaro en contraste del caballero, o la elegancia del noble con la sencillez del criado. En muchas ocasiones, como muestra del abanico social, que es muy amplio, a veces se pone de manifiesto la jerga, el lenguaje que se usaba en el momento en que se escribió la obra. Por ejemplo, Fabio contesta: ¿llama vuestra señoría? Y ese diálogo de inmediato resulta extraño a un hablante del español actual. El discurso del personaje como mensaje en la mayoría de los casos posee características propias, su estilo. En algunas ocasiones muestra las particularidades lingüísticas de una clase social o de una región determinada. Si tuviéramos que explicarlo rápidamente, diríamos que en las tragedias el lenguaje es formal y elevado. En las comedias y la farsa es informal, coloquial y llega a incluir palabras altisonantes. El lenguaje formal puede significar seriedad, respeto o desconfianza, entre otras cosas, en tanto que el informal puede expresar descortesía, sarcasmo o ignorancia. Todo esto se encuentra presente en los diálogos que escribe un dramaturgo para sus personajes. Para terminar, les sugerimos que consulten en internet el cuento La Mesa Chica de Ángel de Campo, incluido en el volumen Cuento Contemporáneo.
accesible para descargar en el sitio de internet de la Dirección de Literatura de la UNAM. Una vez que tengan el texto, realicen una adaptación en la que ubiquen el tiempo y espacio en que se desarrolla. Anoten las acotaciones que consideren necesarias y experimenten cambiando el lenguaje. Hemos llegado al final de la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hemos analizado, les invito a que revisen su libro de texto. Así es, recuerden nuestro aprendizaje esperado. Reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída. Y el propósito de la sesión, analizar el lenguaje de obras de teatro. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido acerca del lenguaje teatral y los diálogos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.